Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Estamos aquí con Claudia para comentar, hacer un comentario sobre esta segunda parte del taller sobre lógica, emociones y verdad. ¿Cómo estamos? Muy bien, Iván, muy interesante como esta vuelta sobre lo que aparentemente uno, entre comillas, sabe, pero experimentarlo, como bien lo dice él al final, y ya desde la lectura uno lo ve desde otro lugar. Y lo agradezco mucho. Sí, sumamente nutritivo. Han expuesto el tema de las adicciones, de lo que hemos visto varias cosas, que las tengo ahí enlazadas, ¿verdad? En la web, en la página sobre los grupos del 2014, vimos los talleres sobre las adicciones y la verdad es que en 2 años, pues básicamente insisten en lo mismo. Por ejemplo, hemos visto a Mary hablar otra vez de eso, de ese proceso de sentir la adicción como tal, que es otra emoción, querer sentirla, estar dispuesta a sentirla para, si hace falta, volver a la ira, revertir a la ira, ¿no? Y ya es cuando saldrá el miedo. Eso es uno de los puntos que luego es eso, como además lo hemos visto ya, pues es uno de los más curiosos. Sí, yo cuando comenzó un poco reconocía la necesidad, no sé si la palabra es imperativa, porque en realidad con el libre albedrío uno termina reconociendo que la verdad es inevitable y que justamente por eso gozamos del libre albedrío, digamos, no como una oportunidad de salirnos con la nuestra, sino como de asumir la responsabilidad de la elección que tengamos. Esto que estoy sintiendo tiene que ver con que, bueno, elegimos no conocer la verdad absoluta. Y resulta sumamente contradictorio en algún momento el mundo en que vivimos, al de una verdad, digamos, querer hacer 10 puntos de vista, distorsionar la verdad, alterarla y modificarla. Muy gracioso porque no podemos acceder a verdades, no podemos incorporarlas en el alma, verdades universales y verdades absolutas sobre cosas de todo tipo cuando no estamos dispuestos, que es lo que creo que estás refiriéndote, a aceptar la verdad absoluta sobre nuestro estado emocional, nuestro estado de negación, de que no queremos sentir un miedo, tenemos todas esas adicciones y para no sentirlas incluso nos hacemos espirituales, ¿no? Que hay todo un taller que vamos a ver de Miller que habla de pseudo espiritualidad y verdadera espiritualidad. Se pasan ahí 8 horas entre los dos, creo que deben ser, porque yo creo que son de doble sesión cada uno, o bueno, o no, son 2 y 2, creo nada más. Ahora no me acuerdo, pero eso, o sea, que estabas haciendo un poco referencia a eso, ¿no? Claro, porque básicamente este enfoque para descubrir la verdad como un proceso de autodescubrimiento, pero que en definitiva va a confluir, digamos, va a desembocar en la verdad, en la absoluta, digamos que después en un momento la menciona, que es la verdad de Dios, pasando por la verdad personal, pero siento como el requisito atravesar este proceso de auto, bueno, lo reconoce muy bien, lo vimos en la primera parte de esta cuestión de poder hacerlo desde la mirada del niño, desde la capacidad que tiene el niño, la humildad, la espontaneidad, el deseo, el asombro, y cómo lo vamos perdiendo, pero además de eso, como adultos, y vi muy bien los ejemplos, tenemos esa tendencia a torcer, que lo deja muy claro con los periodistas que lo visitan, a manipular y siempre en función de nuestra. Yo registré parte de lo que él afirmó cuando dice todo tiempo tienes la oportunidad de mostrar la condición de tu alma en este sentido, ¿no? De qué vas a hacer con eso, de justamente la decisión que tomes. Y bueno, me parece sumamente valioso el discernimiento en este momento en que tantas verdades gobiernan a Sí, través del miedo. hay un caos de Verdades entre hay comillas, una claro. especie de cosecha de nuestras almas, de lo que
tenemos que ir hablando mucho si nos da la vida, porque no sabemos lo que va a pasar con tantos volcanes y terremotos. Pero bueno, por lo menos en este lado. Que vamos a hablar entonces directamente de una cosa que me ha parecido muy graciosa, que me ha venido así inspirada, o no sé de dónde, que es muy elemental por un lado, pero que viene aquí ejemplificada, aunque no la dicen, no la explicita Miller, y es justo en ese episodio con los periodistas que les hacen un reportaje falso, digamos, mentiroso sobre su vida del Canal 7. Y aquí dice que Miller les dice que eso, sus condiciones, quería tener una copia de todo lo que filmen esos reporteros. Pero fíjate, entonces aquí Miller está hablando como de una condición en amor que quizá no es la usual en la gente, porque aquí dice, yo sabía, o sea, está aquí como llamándolo en broma, el don de la profecía, porque dice, yo sabía incluso en ese momento que no lo harían. Fíjate, y ahora lo que te quiero proponer es que fíjate que ese don, si Miller no hace lo siguiente, que es, os estoy dando la oportunidad de actuar con más amor. O sea, si Miller toma ese don que nos puede haber salido en algún momento de la vida, del alma, saber lo que va a pasar, si lo tomamos, pero lo tomamos a la contra de la actitud infantil y decimos, soy un mago, sé que van a hacer esto, y no somos amorosos con ese don, tal como sí nos demuestra aquí que lo es Miller, y por lo tanto no está usando esa inspiración que ha tenido de ese don de profecía de, oye, yo sé lo que van a hacer, que en realidad yo estoy viendo su estado emocional, su condición degradada del alma, pues la estoy viendo claramente y sé que probablemente no lo van a hacer. Pero eso a él no le vuelve menos niñito, sino lo contrario, porque un adulto que se pondría en plan, mira, ahora sé esto, y entonces tomaría ventaja, mira, sé lo que vais a hacer, sois como sois unos estos, o sea, una actitud más juzgadora, adulta. Entonces te quería hacer esa relación, es entre tener el don y para que ese don prospere, crezca, uno necesita ser espiritual, entre comillas, es decir, volver a ser como niño con él, porque si no, parece lógico que degradaría nuestra alma, porque fíjate que es más poder, un don de profecía así es más poder. Y si tú tienes más poder y no haces lo que hace Miller aquí, que es, oye, que os estoy dando esta oportunidad, que yo os quiero, que sepáis que tenéis esta oportunidad, que podéis hacerlo ahora bien o mal, armónico o desarmónico, como ve Dios las cosas. Entonces, ese don, fíjate la relación que hay, es súper básico esto, o sea, es la relación que hay en eso, en no degradarse, la actitud infantil, la oportunidad que da el don, bueno, eso. Bueno, yo recuerdo, Iván, cuando él habló de las relaciones de perdón y arrepentimiento, recuerdo que, que él dijo que si viviéramos en el alma podríamos em, anticipar cuando una persona tiene la intencionalidad de alma a alma, la intencionalidad de que se tiene detrás de un comportamiento. Digamos, hasta qué punto, y otra cosa es lo que sí ya estás marcando, cómo uso ese conocimiento en función de justamente de reafirmar o, no sé si la palabra es reafirmar o simplemente demostrar la condición de mi alma. Sí, yo quería insistir mucho en ese aspecto, es decir, si a ti se te abre esa oportunidad, eres más poderoso, eres más poderosa. Entonces tienes más responsabilidad. Y entonces, o sea, ese don es muy fácil que nos degrade mucho en el alma. Y por eso si ese don se usa mal, como normalmente lo usaríamos, porque de pequeños el alma es muy poderosa, en realidad. Pero cuando somos pequeños nos suprimen las emociones y las terminamos nosotros autocastigando, etc. Pero es muy poderoso tener eso, y entonces esa relación que hay entre poder, responsabilidad
hacerlo en armonía con el amor para que se sostenga ese poder natural y entonces eso no es compatible con ser oscurantista, digamos, porque aquí eso, la actitud de Miller, pues es lo contrario, tiene que abrir, o sea, ese don es como una invitación de Dios a través de nuestra alma a que esas personas tengan claro, puedan abrirse también en su claridad, porque fíjate, ¿no? Parece que les dice literalmente, oye, os estoy dando de oportunidad de demostrar cómo es vuestra alma, porque aquí os estoy abriendo todo claramente lo que soy en el reportaje y podéis ir y mentir o lo que sea, y podéis decir la verdad. Te estoy dando la oportunidad. Entonces él no tiene una inversión, o sea, no gasta energía en el resultado, como hacemos todos los adultos, ¿no? Porque yo hago esto por esto, no lo hago porque lo disfruto, no hago por no sé qué, no. Ya hacemos porque tenemos que sobrevivir, porque hay que trabajar. No está invirtiendo en el resultado, pero sin embargo, fíjate cómo hay esos dos ingredientes. O sea, no solo tiene el don de profecía, entre comillas, sino que encima eso le sirve para celebrarlo, celebra esa verdad, la verdad de su condición de alma, que sería superior en poder de amor a la de estos dos reporteros. Celebrar esa verdad, pues comentándoles esto, ¿no? Dándoles claridad en esto, mostrándolo, ¿no? O sea, no esconde la luz debajo de una cesta, ¿no? Como dice en el Evangelio, que lo corrobora esa cita a Miller muchas veces, ¿no? No esconde la luz, sino que la usa para esto. Sí, percibía, Iván, cómo esa pequeña escena se puede recrear, digamos, esa pequeña, o sea, no es pequeña. Lo que hablo es, cuando hacemos foco en esa oportunidad, o sea, se bifurca, siento el camino, que puedes hacer esto o puedes hacer esto. Y como en el niño, por ejemplo, en el niño ya que estaba insatisfecho con la ira y quería pegar a la madre, que dio el ejemplo también en este mismo video al final, Sí. ya se puede ver cómo uno puede considerar, no sé si la palabra es justo o que se merece el ataque y la defensa, porque realmente lo que me está haciendo me hace daño, entre comillas. Desde otra perspectiva estoy hablando, ¿no? Mm. Uno muy bien podría justificar que otras acciones en desarmonía con el amor, que así funciona el mundo, ¿no? Sostiene incluso la muerte como algo válido, Mm. el rechazo que lo vimos en esta resistencia a Dios y justificar el exilio, bueno, en algunos casos excomulgación, distintas formas de discriminación y de válidas, en tanto a que el otro, por ejemplo, está deseando en desarmonía algo que me implica a mí también, porque me hace daño, o sea, ellos sienten el dolor después Pero incluso. está Y eso. refiriendo a retener al niño obligadamente, obligarlo a quedarse quieto en los brazos de Miller cuando ha hecho la explicación. Y fíjate que tiene que ver un poco también con el don de profecía, entre comillísimas, entre muchas comillas, porque él confía, él ya sabe, tiene la verdad acerca de las emociones y del proceso del alma, pero claro, eso es mucha desfachatez para el mundo, ¿no? Pero es lo que Claro, creo a lo que te referías un poco, pero él ya sabe que el niño tiene que si quiere sanar su alma como alma, tiene que sacar toda la ira que pueda, pero de forma ahí controlada, tiene que sentirla sin proyectarla a la madre, que hemos visto que le pegaba incluso no sé qué, y para poder acceder a sentir el miedo y luego la pena, ¿vale? Pero es que eso, claro, de entrada no, en general, ni siquiera como lo hemos hablado muchas veces, ni siquiera en las pseudoterapias o en algunos, en las terapias muchas veces pasan cosas parecidas, pero están intervenidas por espíritus y la gente entra en psicosis, pero también en lo que comentabas tú en la escuela, que se empieza a hablar más de integración emocional, o sea, de inteligencia emocional, pero no se tiene en cuenta nada de esto. Entonces también tiene que ver un poco con ese condición en amor superior, mostrar que se muestra la luz, y la luz, fíjate, que se muestra que la gente la juzgaría, es lo que estás diciendo. sí, sí, yo siento que él declara, o sea, él declara lo que él percibe, no se queda callado, no es capcioso, no es especulativo, o no dice, yo sabía.
yo sabía lo que iban a hacer ni al final. O sea, él está en el momento y es una conversación de él con el periodista en el que a la misma persona le dice, digamos así, cara a cara, como también estuvimos viendo, no en una red, no en una discusión, no públicamente en una exposición de estas mediáticas, sino que le dice, bueno, en este momento te estoy dando, y encima él le responde, o sea, ¿qué se estaba refiriendo, no? Como también esa de estar de alguna manera desacostumbrados a esa frontalidad. Pero también identifico, como en el caso de la mamá, o sea, a pequeña escala iba a esto, ¿no? De la mamá que no hizo nada y rescata a él, porque no es no hacer nada, no es que AJ no hizo nada. AJ hizo algo muy humilde, pero al mismo tiempo muy confrontador de nuestros modos de intervenir. Y es decirle a la cara, o sea, es muy valioso, de alma a alma estaba hablando. Mm. Y no necesitaba esas cuestiones que por ahí hacemos nosotros, ¿no? Bastante, como, no sé, siento que son manipuladas, o sea, intentos de manipulación, de control, eh, y como lo veo en este caso del niño, que era la seguridad, la confianza en este sentido, como decís vos, un poco que ella conoce la verdad y de los procesos, y justamente eso que estás marcando ahora, porque te quiero, te estoy dando la oportunidad de hacer la elección, porque él lo suelta al niño, siento ese mismo gesto, ¿no? Y el niño lo que hace es ir y atacar. Entonces, bueno, él le da la oportunidad también a la mamá, ¿no? De intervenir, dándole la autoridad, la mamá no responde, bueno, dice que habló con la mamá, pero después lo vuelve a retener, claro, en este Sí. sentido de cómo nosotros ya. En el caso de los periodistas, sí, el que le dice, porque te quiero, te estoy dando la oportunidad de Mm, hacer la elección, que esto no es en el momento de la mamá y el niño, que está más adelante, pero aquí, fíjate que Miller tiene una verdad, la verdad del estado emocional de los otros, pero no la usa para su beneficio, o sea, tiene la verdad de esa profecía. Sé que muy probablemente van a hacer un montaje engañoso con el reportaje, ¿vale? Tiene esa verdad y la comparte. Porque, claro, ¿qué pasaría con por qué el amor no permite que haya crecimiento, no hay, que haya poder desde el amor usado mal? Pues por esto mismo, porque si no se comparte, si no se usa para bien, pierdes ese don porque se degrada uno su propia alma. Porque cuando ese mucho poder de saber cómo es la condición del otro te da poder para actuar, pero lo usas para degradar tu propia alma, la usamos para degradar nuestra propia alma, como lo habremos hecho con muchas heridas durante la vida que nos hacen hacer esto, ese poder deja de estar a nuestra disposición. O sea, o sea es como se va componiendo, es muy gracioso eso. O sea, fíjate, y yo quiero remarcar mucho eso, que fíjate, la verdad de la condición emocional del otro la detecta Miller, la de los periodistas. Y entonces esa verdad libera, pero como la verdad y el amor no se pueden separar, solo si se usa con amor. Pero ¿qué haríamos nosotros como adultos? Ah, mira, ahora sé cómo eres tú, sé que eres un jodido mentiroso, no sé cuántos, ¿no? Lo que he dicho antes, que me pareció muy bien insistir en esto y además sí, comparándolo con el caso del niño, ahí pues podrían salir muchas historias como has empezado a sacar. Porque es eso también lo que has dicho, ¿no? La verdad emocional del niño, Miller siente cuál es. Y nosotros como adultos estamos normalmente, bueno, el niño es así, el niño no sé cuántos. O con la proyección de lo que sentimos nosotros, un poco Mary. Yo estoy haciendo la analogía entre los dos casos, bueno, porque lo que vimos siempre es el nivel de coherencia y cómo en cada situación se dan, lo hablábamos un poco ayer, en cada situación se dan oportunidades de encontrar de nuevo las mismas leyes y principios actuando todo el tiempo. Pero a lo que iba, por ejemplo, claro, un poco lo que Mary estaba sintiendo, relaciono a que actuamos así con los niños, condenamos a los niños desde nuestra
condición emocional por lo que para nosotros es, por ejemplo, la madre sintió mucha vergüenza. Entonces ahí yo no hago todo eso, me ahorro, quizás yo tengo la frase en casa hablamos, que era mamá, digamos que en casa hablamos, pero era justamente para no exponer la situación, para no intervenir, pero en casa hablamos no era hablar propiamente dicho, o así sea sujetar, tampoco era, digamos, o sea, era castigar. Ya se sabía lo que venía, digamos, nada más para evitar toda la intervención pública. Mm. Pero sí siento un poco lo que dice Mary en algún momento, que reconoce humildemente que ella sí se sintió que frente a la misma oportunidad que tenía, que estaba ofreciendo a J amorosamente y reconociéndole, ella sí vivió otro proceso que tendrá que ver con sus heridas, poco, con su, como le decía a Jane, cuánto mide una cuerda. Bueno, tiene que ver con tu educación, con tu historia, con la sociedad, con las heridas, con tus experiencias. O sea, seguramente Mary vivió desde otros lugares, por eso sintió esa necesidad de la aprobación, de que el miedo a que la tilden de loca y todo eso. Como cada uno, frente a una misma oportunidad, eso quería decir, se expone, como él lo dice, estoy dando la oportunidad de mostrar la condición de tu alma. Y todo el tiempo tenemos esa oportunidad todos, todo el tiempo. Sí. Entonces ahí Mary estaba, en el caso que ahora has recordado, que es las dos diferentes entradas que hacen, o sea, posiciones que tienen ante el mismo evento, Miller y Mary, a la visita de los reporteros, pues Mary está ahí más intelectualmente intentando ser, ya más en modo experimento también. A ver, yo sé lo que es amoroso y bueno, y quiere retener ese pensamiento como verdad, y para retenerlo como verdad, pues resulta, como remarcan muy bien, pues que surgen emociones para poder asimilar también emocionalmente el pensamiento verdadero de un estado infantil, de la necesidad de ser infantiles en el buen sentido ante las situaciones. O sea, ahí Mary sí, es muy bueno cómo se ve las dos posiciones diferentes y Mary tiene que... Claro, yo lo anoté porque me recordó a mi proceso intelectual de qué haría el amor y soy capaz de escribirlo y soy capaz, pero atravesarlo era distinto. Claro, ella dice, fui, pero era todo intelectual y yo justamente anoté esa parte como la diferencia entre esa perspectiva, que también lo hablan más adelante cuando habla Elvira, de la cuestión intelectual muy fuerte, que la tenemos todos, el mundo completo. Siento que cuando hablamos de inteligencia emocional, por ejemplo, y de inclusive, bueno, la neurociencia, todo el aporte que hace y que y te contaba hoy en un momento antes de hablar de una película que vi ayer, que son todos recortes, fragmentos, digamos, de perspectivas. Otra vez volvemos a distintas verdades o puntos de vista, verdades entre comillas, pero no tocamos, no llegamos y que básicamente, como le dice a Elvira, no lo queremos hacer, no queremos sentir la verdad. O sea, tenemos que poder sentir muy bien nuestras adicciones, ahora que has hablado de Elvira, que es ese punto álgido del taller donde Miller se emociona realmente de ver que pues Elvira está siendo pasito a paso honesta. Sí, ¿Y qué te iba a decir? Pues el tema este de sentir la adicción honestamente y admitirla, claro, para antes de siquiera poder sentir el miedo, tenemos que terminar de enfadarnos todo lo posible con el hecho mismo de que tenemos que sentir también la adicción, que queremos estar mal o que queremos estar mal, pero bien para lo que sería la definición normal, o sea, con nuestras adicciones satisfechas es bien, pero tenemos que aceptar intelectualmente, como veíamos en el taller de las adicciones, claro, por eso Mary decía luego, lo estructuraba así, ¿no? Primero tienes que aceptar intelectualmente que tienes una adicción, pero que no es armoniosa con el amor.
porque muchas veces estamos ahí en la duda, ¿no? Claro. Sí, yo, por ejemplo, descubrí en la primera parte del video de este que recorrimos ahora, pero igual que se relaciona con todo en realidad, con mi papá. Mi papá fue una persona que calculo, porque él no lo contó, que estuvo en condición de calle en algún momento, abandonado. Bueno, termina en un colegio de sacerdotes que no termina la formación. eh, entonces, bueno, y tiene una marca muy fuerte de control, de rigurosidad y de miedo en lo económico. Papá tenía muchísimo miedo y tengo todo grabada las experiencias, pero más allá de la historia, digamos en sí de la secuencia, veo cómo esa ley y el no vivir el miedo lo llevó, el no atravesar el miedo, lo llevó a sostenerlo toda la vida. Sí, No solo eso, sino que papá convirtió el miedo a la miseria, convirtió su vida en una condición miserable y tuvo todo, entre comillas, un poco lo que le cuenta a Jane, creo que es, que tuvo todo en ese sentido, pero desde esa idea de conservar con miedo al despojo. Tanto así que termina papá despojado de todo, sí, como que haciendo real justamente esta inversión que le llevó a él toda una vida de invertir en esa emoción, le llevó justamente ese tesoro, entre comillas, no sé si está vivo acá papá todavía o ya hizo la transición, no lo sé porque no tengo contacto con él, pero siento que, claro, que justamente la resistencia a atravesar convirtió su experiencia aquí, por lo menos en la tierra, en es que en la un vida, bloqueo, un único bloqueo parecía, ¿no? Lo podía ver así como claro, y representando su cuerpo o totalmente. sea, se termina viviendo tanto que es Ujú. como monotemático y es súper exagerado además, que yo es una cosa de hace meses que las primeras veces que hablamos, ya sentí pues lo curioso, lo raro que es eso, ¿no? Que no sepáis nada y por ley es así, que no sepáis realmente el estado del padre, que está, pues, por cosas familiares ha habido una gran historia, no vamos a entrar en todos los detalles, pero como que pues estará por ahí en alguna residencia o lo han tenido que encerrar familia de por ahí. Claro, Es por ley de la así es atracción que queda totalmente, despojado, él queda por ley de la atracción totalmente para que ese alma sienta y atraviese justo eso de lo que ha creado todas las adicciones para huir. O sea, justo la ley de atracción, o sea, perfecta, ¿no? perfecta, perfecta y queda él, su cuerpo con una rigidez para la edad que tiene papá, digamos que tiene, suponte 75, suponte digo porque él decía que no tenía la edad que tenía, pero bueno, con un cuerpo que hoy en la Tierra, en las condiciones en las que está la Tierra de degradación, un cuerpo de 100 años, digamos con unos 25 de deterioro más, pero con una enfermedad degenerativa avanzada que, o sea, que en este momento se encuentra en ese estado, pero que progresivamente se fue quedando duro, básicamente, o sea, tan simple como eso, de así, del nivel de miedo. Y ahora comprendo tantas cuestiones de él, ¿no? La neuralgia del trigémino, por ejemplo, que es uno de los dolores reconocidos como de mayor intensidad en la escala de dolores físicos, Bueno, pero luego, que sí, no hace tuvo, falta entrar en todos los claro, detalles, sí. Pero que sí, él sí, sí. se negaría seguramente muchas relaciones, interacciones con la gente, porque fíjate lo que nos han mostrado, otro de los puntos súper importantes es cómo las relaciones son ese, entre comillas, regalo, o sea, la ley de la atracción es amorosa en tanto que le permitió a Mary, me he cargado donde estamos, sí, a ver dónde está el momento, aquí el ratón. Sentí dolor porque la gente estuviera mintiendo sobre nosotros. Si no hay esa relación, si la ley de la atracción no vienen esos reporteros malintencionados o tiene alguna otra relación o lo que sea,
o Mary reza para que no le haga falta atraer nada positivo ni negativo, sino que reza y le vale, como veíamos en el otro vídeo, le vale con las atracciones positivas y negativas de otras personas o otras civilizaciones o lo que sea. Si no ese es el caso, es una especie de regalo las interacciones, las relaciones en este sentido, así. O sea, porque fíjate, ya para terminar de comentarte esto, estas son emociones que nosotros reservamos, que están en desarmonía con el amor, tienen que salir para poder llegar a crecer en el alma, para poder incluso llegar al estado de unidad con Dios. Si estamos en el estado de unidad con Dios, no nos dolería que nos traicionen. O sea, no les dolería a Mary que mintieran sobre ella. Pero como aún tiene esa herida de infancia de necesitar aprobación, que nadie mienta sobre uno, no sé qué, como aún tiene esa herida de infancia, pues pumba, llegan estos dos reporteros, se meten a vivir 2 días en la misma casa y sienten esto. O sea, fíjate, las interacciones, que seguramente, hilándolo con lo de tu padre, que seguramente pues al final uno se despoja hasta de todas las relaciones y de toda posibilidad como pues, Claro, para toda sentir oportunidad de sentir. conocemos. Sí, sí, porque además con la medicina convencional que anestesia, ni siquiera el dolor físico queda como, como oportunidad de darnos cuenta, ¿no? Lo acallamos de todas las formas posibles, así que sí, se disoció completamente. Y bueno, sí, esa lógica, que es la que vemos constantemente y la vimos ahora en el video, ahora digo porque es reciente, el de por qué nos resistimos a Dios, es el que habla de que Dios hace el gesto tan didáctico eh, a J de exprimir el alma como, Sí. como la oportunidad de expulsar todo esto que nos hace daño, que nos queda. Pues, claro, por eso es tan importante la acción. O sea, tu padre estaba tan traumado que con esos eventos de la infancia que me acabas de contar y luego la rigurosidad, no sé qué, de los curas, pues terminó ahí cerrando tantísimo que eso, que es lo que has dicho, que sucedió. Pero fíjate que este dolor al que se refiere Mary aquí es dolor emocional que está relacionado con una herida de infancia, ¿no? Y Sí, esa misma pena que se almacena ahí, pues es lo que tu padre encubrió bajo esos miedos y luego pues esas adicciones por encima de esos miedos, adicciones que podrían ser valiosas socialmente, ¿no? Porque era como muy meticuloso, contabas, ¿no? sí, 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 eso era ponderado, digamos, sí, eran valorados como una, ay, qué bueno, sí, 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 él logró a través de eso un poco de, no sé si la palabra sí, porque amor no habrá sido, pero sí, el reconocimiento, porque yo también mm, buscaba eso. Uh-huh. Y ahí, bueno, justo la belleza habla ahí, en el caso de Mary también habla de la belleza y en el caso de Elvira también. Cuando Elvira le dice, pero esto no se siente bien, claro, y él hace la diferencia un poco de esa idea que tenemos de sentirnos bien con el proceso y de asocié yo a justamente buscamos permanentemente sentirnos bien y eso nos lleva a huir de todo esto. Anestesiamos el miedo con Claro, pseudoespiritualidad, drogas, pseudoespiritualidad, todo lo que quieras. Sí, claro. es demasiado Sí, simple, porque anda que luego toda la complejidad que hay ahora mismo, todas las canalizaciones en las que habíamos caído, madre mía. sí, Entonces, fíjate que quiero encontrar, para terminar quizá lo de los reporteros, así, mira, aquí está la mujer que habla muy despacito, donde también será un intrigante momento de profecía, por así llamarla, que, que recuerdas también perfectamente, porque, ostras, lo hemos comentado, ¿no? Que esta mujer va diciendo ahí, bueno, que Miller
le invitó a los reporteros a que volvieran a los 10 años. Y el reportero, en plan así orgulloso, dijo, no creo. Y entonces la mujer sintió ahí claramente la desarmonía. Y aquí tiene Miller ese otro momento de profecía tan raro, ¿no? Lo triste es que en 10 años, y que no lo esconde, ¿no? Es que él siente que hay mucha probabilidad de que en 10 años va desesperadamente a querer hablar con él. O sea, ¿por qué? Porque ese señor, quieras que no, está en un camino del amor, ¿no? Aunque sea un camino del amor natural, no sabemos si habrá recibido amor divino, necesita arrepentirse para involucrar a Dios, porque Dios es el padre del alma de Miller, igual que es el padre de su alma. Para involucrar a Dios necesita arrepentirse por las desarmonías, y eso es la unidad realmente dentro del encaje del amor divino, del camino, encajándolo en el camino del amor divino, y va a querer desesperadamente. O sea, es que es súper tajante, es sorprendente, y va a tener que superar esa emoción, además, dice, de lo mucho que ridiculizó la idea de tener que ir a ver a Miller otra vez. E incluso hacerlo públicamente, sí. Es increíble el nivel de repente aquí sale con esto. Es curiosísimo, ¿no? Que esta mujer le comenta eso y Miller aprovecha a decirle, es como una revelación, ¿no? Mira, fíjate, Sí, sí. también tengo esta profecía. Sí. Sí, es muy curioso. Las Yo cosas... sentía un poco, la semana pasada que subiste la canalización que hacen de Shirley, que es una luterana que se sorprende por el lugar que le tocó estar cuando hizo la transición, Mm, y sentía un poco esta necesidad de buscar a Jesús como referente, porque incluso le preguntan después, los espíritus le preguntan por qué vino a la tierra, si allá son más. sí, Y me reía yo porque como que está muy requerido, ¿no? Me hizo recordar esto, ¿no? De que en 10 años tantas cosas que desconocemos, y esta forma de recibir lo que siento que pasó con AJ y sigue pasando, la suerte, entre comillas, de condena que se le otorga con mentiras, con falacias, mm, y la humildad para poder comprender de hermano a hermano, porque eso es una de las cuestiones que yo rescato en mi proceso, digamos. Quiero mm. como, Es, es muy eh, increíble. Sí, es o sea, como que que esa canalización es muy graciosa, es verdad, la de que lleva pues 2 semanas a lo mejor solo, ¿no? Que hice esa, que no hay transcripción de ese taller, ni hay subtítulos incluso ni de YouTube, y eso son algunas donde eso, hablan en público con los espíritus, ni siquiera están canalizando ni nada, no, es simplemente, es muy curiosa, ¿verdad? Pero o sea, que te iba a preguntar eso, sentiste de repente todo el peso de la identidad Jesús, ¿no? Del alma. sí, me sentí muy identificada, Iván, porque algo de lo que estaba haciendo un raconto en esta necesidad de basar la fe en hechos, estaba haciendo un raconto mío de mis experiencias, un poco con lo que venimos recorriendo con vos ahora, de por qué, o sea, cómo sostengo la fe, ¿no? Hacerlo así honestamente. Y una de las cuestiones que alimenta mi fe es de que hay continuidad en la vida, digamos, yo siento. Entonces ya no es como prepararme, que no sería para morir, digamos, sino para hacer el viaje, que lo vengo contando, ¿no? A elegir un poco el equipaje y ver qué es lo que va en el alma estoy atesorando. Y sentía cuando hablaba, porque lo compungida de la cara de Natalie, que es la que a través de quien habla Shirley, digamos que reflejaba justamente su desorientación, su desesperación, su enojo, inclusive en algún momento fruncia el ceño, así está molesta, está, y sentía que como que justamente está incomprendida, más todo lo que le rodeaban. En todas estas experiencias yo percibí como, si se quiere, em, un anticipo, por decirte, incluso reconociendo el daño que hice, y seguramente no me atrevo todavía,
por miedo a imaginar ¿Un lo que anticipo es de, un anticipo de qué? el anticipo de cómo sigue, digamos, la vida, de la continuidad, de mi proceso hablo, Después de las de mi muertes, de la muerte posible. claro, claro, porque decimos, hacemos en chiste cuando hablamos nosotras o en el grupo, bueno, en el infierno o tal cosa, pero en realidad saber que sí, que hay un lugar que no se corresponde un poco como él lo marca en ese video, de que la fe es una cosa, y digamos que él le dijo, bueno, ahora no vas a tener que, porque ella se basó en la fe y creía que por lo que se basó en la fe iba a tener la gloria asegurada, ya lo Mm. hemos conversado, estas asociaciones que hacemos, estos conceptos de Dios, de la vida, del amor, totalmente alejados de la Sí, verdad. que les falta toda lógica, que es por eso tan Claro, importante ver la unión que hay entre pensar con lógica, que se hace muy difícil cuando hay toda esta intervención de espíritus con las adicciones a una religión, a unos ritos, a una no sé qué, que ahí hay mucho que hablar. Sí, ahí tomé agua. No, entonces sentía como que ya de alguna manera, en esta profecía que refleja ese comentario de él, claro, que sí, que seguramente deberemos responsabilizarnos, hablo como humanidad, de este trato con él, o con los 14, con las almas que hayan decidido, estas almas que han decidido reencarnar justamente para venir, siento yo, en un acto de plena, de una decisión totalmente basada en el amor, como lo es todo. Y siento que, claro, que destituimos, que no queremos escuchar, básicamente eso siento. Incluso con mis hijos, o sea, de alguna forma lo veo en mi plano, en mi entorno inmediato, es una cuestión muy personal y que solamente eh, y que la vive tal cual la conoce, digamos, no hay forma de hacer transferencia de experiencias en ese sentido. mm. Oye, pero además, volviendo a lo que has dicho de Shirley, es una canalización súper especial porque el hecho de que le comente a un espíritu, le comente una cosa que denota la adicción al Salvador, ¿no? A un Jesús Salvador, cuando precisamente Jesús está hablando con ella, Jesús como Miller, diciéndole, mira, te voy a mostrar que tienes potencialmente miles y millones de personas celestiales que ya están en el plano 8 y más allá, que te van a poder contar exactamente lo mismo que yo y todo eso. O sea, es muy gracioso ese momento, ¿no? Porque ella Sí, sigue aferrada con su grupo a intentar proyectar, o sea, en adicción, ¿no? Proyectar contra Jesús. A mí me han dicho que mira a Jesús, pues vamos a por él. sí, sí, me río, pero en realidad, claro, lo asocié a lo que le dice al periodista, ¿no? Y que incluso le increpan, ¿no? ¿Y por qué viniste a la Tierra si nosotros somos más? ¿Viste? Algo así como, claro, está, y bueno, un poco infantil, pero honesto, digamos, en este sentido, más allá de que refleja obviamente, su adicción, sí. Sí. Pues Y fíjate claro, sí, cómo la relación esa de cuando nos falta verdad, no somos lógicos, o sea, no ajustamos. La lógica tiene que ver con ajustar también nuestro discurso a la verdad de cada situación. O sea, no es lógica de esto es así y esto es asá, esto no, esto sí, no es blanco o negro. Muchas veces es esta relación más sutil entre saberse ajustar a la verdad interna y por lo tanto te hace coherente con el entorno, con uno, con el resto. O sea que ese punto, ¿no? De cuando no somos veraces, no somos fieles a la verdad, no somos honestos, ¿cómo se podría decir, no? Como tú quieras decirlo, nos falta lógica. Sí. Y estamos en eso, estamos todos locos en el fondo, porque como aún no estamos en condición de unidad con Dios, siempre hay verdad personal, o sea, errores emocionales que no hemos sacado y por lo tanto estamos siendo ilógicos en nuestra interacción con nosotros mismos y con todo. Pues. sí. Y la fachada que, bueno, básicamente yo recuerdo también, y lo mencioné en estos días, porque así como que tengo aspectos que para mi recorrido fueron fundamentales entender, por ejemplo, la relación de lo lógico y lo ilógico, que para mí fue
confrontación, porque decía, no es lógica la relación entre fachada y fachada, y yo no la entendía, pero es lo que estás diciendo. No hay verdad, o sea, que básicamente no, si bien para nosotros, entre comillas, hay relación, no la hay. Y justamente comprende recién ahí Shirley lo que tenía que ver con todo lo que hizo en su vida, que fue para ella una idea de un recorrido, no sé si la palabra es santo, pero como que, o sea, enmarcado o amor, Pío, no sí, sé la palabra. con piedad, pío, era pía, Es, mm, ujú. algo así. Entonces, claro, como no, de ninguna manera es una correspondencia directa. Y a mí me pasa, por ejemplo, que yo creo haber sido, creía, porque ya no, ya me di cuenta, percibí, por ejemplo, cuestiones sumamente antagónicas, contradictorias de que mi generosidad era egoísmo puro. Mm. La generosidad, entre comillas, que yo utilicé fue objeto para manipular a todas las personas a mi alrededor. Eso todos, todos, Eh, todos. O sea, porque, claro, hemos visto la definición de egoísmo, que es usar a los sí, demás para no tener uno que sentir su propia pena o miedo. Eso, claro. Es o sea, fíjate que pasás simplemente de la generosidad al egoísmo. Vos decís, pero ¿cómo es posible? Claro, pero esto no es generosidad de ninguna forma, o sea, nada. Tiene una letra pequeña cada acto, tiene una intención cada cosa. Y quién que no obedezca, o sea, va así y wow, vos decís, era para mí. Por supuesto que no hablo de maldad, porque tampoco juzgo, un poco lo que él decía ayer, pero sí de distorsión, de perversión de alguna forma, porque la verdad es que sí hay una intencionalidad perversa, como una, la verdad. somos ilógicos, ¿no? Estamos como, como locos, ¿no? Haciendo, Claro, haciendo cosas hipnotizados por esas emociones erradas que están dirigiéndonos en realidad y nosotros no queremos saberlo y estamos en la fachada, estamos como en la cáscara, y enloquecidos. duele muchísimo, Iván, duele muchísimo. Y por eso te decía hoy cuando hablábamos un ratito antes de grabar que lo que yo siento es una tristeza, pero que a pesar de eso, un poco recordando lo que le dijo a Elvira, Mm. si yo suprimí casi 50 años, por no decir 50, las emociones en mi alma, no tengo recuerdo de intensidades, fue como una gran meseta en mi vida. Entonces, claro, si yo suprimí, bajé la llave para el dolor, como bien lo recuerda él cuando explica los principios de funcionamiento del alma, suprimir es suprimir todo, no puedes suprimir algunas cosas y otras no. Entonces, claro, comprendo ahora esa meseta, que muchas veces la llamamos estabilidad, armonía. El otro día me dijo una vecina cuando pasaba, me encantaría tener tu tranquilidad, y no tienen idea, digamos, de lo que implica el dolor, inclusive. Bueno, en realidad tuve la oportunidad de hablar con ella, que ella se quedó con mi fachada anterior y ahora no, pero asociaba esa imagen, ¿no? Me encantaría, Claudia, tener tu tranquilidad, me dijo. O sea, ella sigue, Y eso fue hace pocas semanas y ella sigue sí, como antes el año pasado. sí, claro, era así esa amorosidad. Buenitud, le dije, en tono de burla, digamos, un poco de ironía. Mm, Pero, claro, y sentía ahora esa tristeza y la oportunidad de sentir la tristeza, porque es mm, sumamente triste el tratamiento miserable que nos damos, digamos, nosotros mismos, sí. mm. Sí, luego estaba todo ese tema de que habla de que van convergiendo y nos damos cuenta de que no sabemos lo que creíamos que sabíamos y lo que acabas de referir ahora mismo con el tema de la generosidad, ¿no? Que nos pensábamos de una manera, o la buenitud o el buenismo, como lo queramos decir. Sí. Claro, y la humildad esa. En realidad, incluso recuerdo, Iván, me hiciste acordar, mira esto, en un momento en la nueva era, y lo he llegado a usar como foto de portada, inclusive, en el no ser reside toda tu sabiduría. Pero como pasa con la nueva era, generalmente verdades mezcladas con falsedades, digamos, em, se puede reconocer que en el no ser reside el potencial de sabiduría,
siempre y cuando el no sé sea, digamos, el estado de humildad en el que uno destituye ese conjunto de certezas. Mm, Pero si no hay deseo de conocer la verdad, el no sé como cultivo de la ignorancia es el pecado. Y sí, sentía un poco también entre mis anotaciones de qué creo, digamos, estos resultados que dice él todo el tiempo, tenés la oportunidad de encontrarte con resultados de tus deseos, que despertar es el despertar al pecado. También ese descubrimiento, esa anotación hice, que es totalmente invertido a lo que se imagina uno del despertar, nueva era, mm, el despertar, esa sensación de sí, la iluminación, pero iluminación, como decías vos en el video, porque la verdad ilumina. Y realmente es como que nosotros no es no queríamos hacer esa vuelta, no, o sea, que es una parte, es como que queremos cortar el proceso, cerrar la herida sin sanar, como también dijiste, rapidito y bueno, ya estoy iluminado. sí. Y no, hay que hacerse cargo. Sí, no, es increíble lo que ha habido y que hemos visto en la nueva era con el tema de no sé, la afirmación de no saber, utilizada así para que vengan, como una especie de invocación, en realidad, para que vengan espíritus y hagan justo lo que has dicho, que es, o lo que has implicitado, si se puede decir así, que es anestesiar nuestra herida del deseo de ignorancia, que es no querer reconocer nuestra condición de verdad, la condición del alma de verdad. Y eso es querer vivir, por lo tanto, en las emociones que están en desarmonía con el amor y por lo tanto es desarmónico y por lo tanto es lo que ha dicho, pecado, porque es blanco o negro, o sea, o es armónico con cómo lo ve Dios la armonía o no. Entonces, fíjate qué ecuación más increíble, o sea, metían en una, y eso se da en muchas enseñanzas, ¿no? De los falsos Sí, Jesuses y de la órbita de todo eso está ahí. Y es cultivar el deseo de ignorancia de nuestra propia condición. sí. Muchas Siento que veces. tenemos, por ejemplo, conversaba con una persona y me dijo, bueno, mi vida cambió, yo hice constelaciones. El día que hice constelaciones, me contó, ese día cuando terminé la sesión, lloré como jamás lloré, lloré desde tal hora a tal hora. Y después de llorar tanto, tanto tiempo, dormí y dormí de tal hora a tal hora. Bueno, pero cuando se cuenta lo anecdótico, digamos, y este hecho en sí, pero no se involucra el alma, no se reconoce las influencias, las oportunidades, tenía muchas oportunidades, no está lejos de relacionarse, digamos, las heridas que se reciben, la red de relaciones de perdón y arrepentimiento, pero si no se involucra el proceso, quedó ahí, incluso se abrió a los desencarnados, se abrió para que sea oportunidad de influencia y quedó ahí, o sea, fue una experiencia que tuvo una intensidad, y yo, ¡ay, guau! Pero ¿y qué hago con esto ahora? O sea, Claro, ¿cómo sigue? sí, Porque es como que quedó ahí, dice, bueno, todo lo que descubrí, lloré como nunca lloré, dormí como nunca dormí, y y luego, digo, y claro, porque no, pero buenísimo, y después lo voy a hacer de nuevo, pero y digo, pero es como se termina siendo como una nueva adicción, pero sí, no hay es la nada, no hay cosecha, responsabilidad. es eso, es los desencarnados que, que están ahí literalmente adhiriéndose a la gente en plan adictivo y es una especie de cosecha de almas, sí. Sí, sí, porque por todo lo que me describió, y digo, bueno, pero modificaste algo, porque él hablaba de la relación con su esposa, que es constante. Entonces me dijo, no, cambió cuando tal cosa, y cambió, digamos, su perspectiva. Él sigue empuja con la relación, bueno, pero a lo que iba con esto era justamente, claro, era un círculo sin cerrar, o sea, era como un fragmento de algo, como ver una parte, como un tráiler de una película y terminaba ahí, digamos. Sí, estamos bastante fascinados con eso y bueno, creo que hicieron mella también en este deseo que tenemos de hacerlo todo práctico, cortito y cómodo, aunque sea dolor, pero que sea cómodo, que lo puedas llevar, algo así. Sí, que no implique un cambio real a lo mejor, ¿no?
Claro, que lo puedas sostener en el tiempo, algo así. Que puedas hacer una componenda, ¿no? Que todo, vamos, para poner en compromiso la verdad por todas partes, haciendo componendas con esto, con lo otro, y así no tengo que cambiar realmente, y así los espíritus están contentos, no se tienen que relacionar con Dios, ya estén en el plano que estén, no se tienen que relacionar con toda la verdad que les falte personal, y nosotros igual. Sí, y tenemos la oportunidad frente a este reconocimiento de ser humildes, porque también eso me pasaba que un poco sentía yo cuando, como fue un despertar al pecado, realmente siento que de alguna manera le di como un énfasis en mis comentarios y todo a esto, con un intento por ahí quizás de sacudir a algunas personas hasta que me di cuenta que estaba contando la mitad nomás de las cuestiones, porque estamos muy acompañados, tenemos la oportunidad de, esto no es de ninguna manera algo iracundo y un diseño que busca, por el contrario, dice AJ en uno de los documentos que todo el que tiene un alma tiene, que toda alma tiene un poco de tonto, de tontas en este caso, y fuera mujer. Porque dice, intentamos hacemos estas tonterías incluso de autodestrucción, como si eso fuera posible, ¿no? Y perseveramos mucho en ese camino, pero sin embargo no hay, o sea, no hay un abandono en este sentido. Está la oportunidad de redención y eso también en la fe, digamos, alimentó el deseo de asumir la responsabilidad y hacerme cargo de saber que no va. Ayer tenía mucho miedo, tengo el deseo de involucrarme en mi estado de sueño, en mi vida espiritual y quedé a dormir sola por ley. No estaba Francesca, no estaba Ana Paula. Me río porque sí, recordé en ese momento un poco como Shirley, buscando a Jesús para increparlo. Yo no, pero sí sentí mi miedo y rezaba y decía, qué loco sentirme sola cuando esto es. Pero eso es la misma vez que la que hablamos, ¿no? No ha habido una segunda aparición de un posible espíritu. No, ayer tampoco no ha habido, ayer no ha habido, y no la hubo desde esta vez, pero decía cómo vuelve cada oportunidad, bueno, un poco todo lo que estamos diciendo, por ley de atracción, tengo la oportunidad, me quedo sola, nadie viene, llovía, o sea, daba para filmar una película de terror. Llovía, había relámpagos, no Sí, se cortó la luz, bueno, faltaba que se corte la luz para que sienta todo el miedo a la noche y a los espíritus. eso en la conversación lo hablamos un poquito más, en la anterior creo que es. Oye, y entonces, Sí, quizá para terminar ya con esto, fíjate qué de cosas han sacado aquí que son súper básicas, que nosotros tenemos que trabajar igual, que son las emociones respecto al dinero, el tema de la ley de la sí, atracción, como Miller ahí muy despacito cuenta que debió ser de sus primeros experimentos después de la relación con Dios, el tema de la ley de la atracción con el tema del dinero, y eso es una asignatura que tenemos pendiente ahí. sí, lo anoté justamente miedos y puse deseo y responsabilidad, un poco lo que hablamos ayer también, me acordé, claro, sí, sí. Y Está muy bueno eso, porque incluso lo asocié, ¿sabes qué, Iván? A la idea de que me vaya bien, que lo hicimos en un momento, ¿no? El efecto dominó, creo que era, no me acuerdo el nombre del video, que hablamos en un momento de esta idea de por qué a la gente en la Tierra le va bien y lo que consideramos ir bien y todo eso, poco, sí. Y que la ley de la atracción encima es asociada directamente a esta cuestión así, del bienestar sobre el tema de económico. la compensación negativa, sí, ¿por qué parece que a unas personas sí, otras no, no sé qué, cosas de esas? Eso está muy Claro, básico. sí que está bueno. Ahí están enlazados esos en los apartados de fundamentos, ¿no? En la página A5, las conversaciones que hicimos y algunas conversaciones que dan ya la pista, que además está también el texto con todos los esbozos de la parte de fundamentos, y luego eso, conversaciones claves y algún vídeo clave
para ver esto de los principios tan bonito y el tema de la compensación, sí. Y luego, ya para eso, fíjate cómo acaba Miller contando aquí el tema de las emociones, otra vez desde cero, que quizás lo más peliagudo es ver que el diagrama no es tan lineal como parece, ¿no? Porque es el tema de las adicciones. En realidad, para ir al miedo, muchas veces tenemos que volver a la ira, terminar de aceptar la ira, por así decirlo, y ya sí que podremos ir al miedo, ¿no? Entonces será como una especie de cosa que puede despistarnos ahí, porque no es el diagrama de flujo ese que hace desde la pena hasta la ira, pues eso, tiene ese corte ahí en la adicción, ¿no? Que cuando ya sintamos toda nuestra ira, pues ya podremos ir al miedo. Ya la adicción es como un círculo final dentro de ese, es un ciclo final, ¿no? Dentro de ese, que acaba con el miedo y la ira como en bucle, ¿no? Ahí, el bucle de la ira, la adicción nos está mostrando que no queremos sentir un miedo y cuanto más la sintamos esa adicción, más rabia tendremos, pero tenemos que sentir esa rabia como un niño pequeño para poder llegar al miedo. Entonces ahí hay uno pequeño, que se puede dar una pequeña confusión, quiero decir, no sé si puedes aportar algo ahí. Y no, lo que relaciono con este flujo que decís es que también comprendí, Iván, que se hace asunto por asunto. Que cuando hablamos de, por ejemplo, que lo deja muy claro en la justificación de la fachada, que en este intento de construcción, que intento no, bueno, en realidad sí es un intento porque desgasta un poco en lo intelectual. En mi caso, sigo hablando de mí nada más. Intentar es agotador, dice AJ, sí, realmente lo es. Entonces, por ahí, o sea que mi deseo no es honesto. Eso quiere decir que intento. Y a lo que iba con esto es que es asunto por asunto. Es Sí, decir, no es un proceso, un poco lo que trataba de reflejar Elvira, de bueno, que no logró nada, como que uno ya espera y vamos de nuevo con esto de la inmediatez y que sea cómodo, práctico, llevadero, rapidito. o como, Eh, o como Shirley, ¿no? Que venga Jesús mismo, ¿no? Que claro, en vez de ir claro, que venga. por asunto, ¿no? Ya verás a Jesús cuando eso si hay un poder de las almas enorme y lo tienes ahí, lo estás viendo ahora, es que es muy gracioso eso. Sí, o sea, es un signo de eso, ¿no? De no ir asunto por asunto, quizás. Claro, porque en realidad él lo refleja en ese video debo de construir mi fachada para arrepentirme del daño que le hice a mis hijos, algo así es el título. Le pregunta de la mamá, digamos, entonces le dice, hay que ir asunto por asunto y aparece frente a esta cuestión, un poco lo que decías hoy, la adicción y vamos y venimos, porque cuando en el intento de construir la fachada, nosotros mismos en esa resistencia la disfrazamos y ahí vamos con la justificación, que nos volvemos más ilógicos todavía. Y bueno, y entonces, claro, es justamente, bueno, por todas las heridas que tenemos, necesaria la humildad y la compasión también por nosotros mismos, Claro, para poder volver a ser niños, sí, mucho. sí, pues ese bucle de la emoción, al final, ese flujo de la emoción, en el bucle final que hemos hablado ahora de la ira y todo eso, se complica mucho con la intervención de espíritus porque también está la depresión, como que no la ha pintado Miller y que muchas veces la ha pintado, ¿verdad? Que la hemos visto como tope final. Y yo creo que es en esa etapa de depresión sin localizar, que yo pueda haber tenido, que tú puedas haber tenido en tu vida, que seguramente hemos tenido sin medicalizar ni nada de eso, es cuando los espíritus quizá más pueden entrar, distorsionar, anestesiar, entonces ya como que se queda como cerrado, ya ni siquiera te puedes entrar parece que no puedes entrar en las adicciones ni nada, porque ya eres espiritual o cosas, no sé, ahí te quería proponer eso. Sí, así es. Por ejemplo, ahora con mi hija y ella lo pudo identificar. Está, entre comillas, haciendo su pasión, digamos que le gusta mucho su trabajo. Lo elige, pero me dijo, lo único que quiero es dormir. Y cuando me duermo y cuando me levanto, yo no me quiero levantar, que es ahí donde yo reconocía que estaba siendo influenciada. Entonces me dijo, no encuentro el motivo de mi tristeza, pero hay algo un contrapeso que me está llevando hacia abajo y no lo estoy sintiendo. O No, sea, no, perdón, lo estoy eso sintiendo, no lo estoy.
O sea, sería una especie de depresión, de intento de no sentir ya nada. Sí, exacto, eso, solo quiero apagarme, fue lo que me dijo. Mm, Porque también en este caso, como uno percibe esa, yo siento, ¿no? Como esa absorción, esa que la lleva hacia, hacia la oscuridad, hacia digamos, la penumbra o como ella lo perciba, porque no es de su agrado para nada. mm. Tampoco se quiere sentir eso. Entonces, como que ya ni siquiera hay ganas, pero reconocía la influencia. Entonces, hablamos un poco de las heridas que compartimos y Ujú. cómo Claro, es empezar. muy importante, si se abre, ¿no? Pues que vea qué simple es el esquemita, ¿no? Y que pues da gusto verlo, ¿no? Que hay una lógica y el tema de la verdad, ¿no? Bueno, pues poco a poco parece que puedes estar compartiendo, ¿no? Sí, sí, lo voy a hacerlo en una cartulina y lo voy a dejar a la vista un poco, hace como modo de invitación también, a hacer el proceso. Mm, sí, bueno, pues ahí acababa con lo del ejemplo del niño alborotador. Y bueno, pues muy bien, han salido cosas muy, muy interesantes. De, pues muchas gracias, nos despedimos ya. Despídete de tu amado público, que siempre digo, como un loro. Muchas gracias, muchísimas gracias.